Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Gloria a Dios, ahí sí. Amén. Usted sabe que cuando uno le dice Dios te bendiga, está recibiendo una bendición de parte de Dios, amén. Pero las bendiciones de Dios no se activan hasta que se creen. Entonces, si yo le digo Dios te bendiga, iglesia, y usted me dice amén, ¿qué se va a activar? Amén. Va a estar dormidita. Por eso usted tiene que tomar las bendiciones de parte de Dios. Amén. Para mí es un gozo, un honor poder estar una vez más en su casa. Amén. Un privilegio de poder estar acá. El día de hoy, desde este lado, amén, pudiendo compartir un pequeño mensaje, una pequeña enseñanza que el Señor ha traído a mi vida. Amén. Y a mí me gusta a la hora de enseñar o de aprender primeramente un mensaje, titular los mensajes. Amén. Porque ese título me da una guía de hacia dónde Dios me quiere llevar con ese mensaje, ¿sí? Este mensaje yo le puse un pequeño nombre, amén, porque lo recibí en un momento de dificultad. Y ese mensaje se llama Paz en la tormenta, amén. Es como una canción muy conocida, amén. Y yo quería empezar este mensaje haciendo una pregunta. ¿Qué fecha es hoy? ¿Cuántos saben qué fecha es hoy? Mañana empieza, como ser el último mes del año, estamos cansados. ¿Cuántos están cansados? Amén. Yo quiero que me sea sincero y me diga de verdad, ¿cuántos aquí están cansados? Yo sinceramente estoy molido. Amén. Ayer tuvimos la oportunidad de poder estar compartiendo en un evento y bueno, nos llevó todo el día, amén. Y normalmente uno ya llega a esta etapa del año con el desgaste normal y llega cansado. Amén. Y algo que yo le venía pidiendo al Señor en este tiempo es justamente las fuerzas para que el cansancio no limite la obra de Él. Amén. Porque dice la palabra que la obra de Él sigue, con nosotros o sin nosotros. En medio de esta búsqueda de fortaleza que yo tenía, el Señor trajo una palabra, y más que una palabra, trajo una historia a recuerdo a mi vida. Yo le invito a que me pueda acompañar al libro de Segunda de Samuel, en el versículo 21, capítulo 21, versículo 15 y 17. Cuando lo van teniendo, me van diciendo amén. Amén. Lo tenemos en pantalla y dice la palabra del Señor. Mire cuál es el título de este capítulo. Dice, guerras contra los filisteos. Y dice el versículo 15, de nuevo hubo guerra entre Israel y los filisteos. Descendió David con sus siervos y mientras peleaban con los filisteos, David se cansó. Entonces Isbi Benón, que era de los descendientes del gigante y cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, nunca más saldrá la batalla con nosotros para que no se apague la lámpara de Israel. Padre, en esta hora, Señor amado, bendecimos esta palabra, Señor amado. Te pedimos que seas abriendo nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales y que seas trayendo el mensaje con la inspiración correcta, Señor, con la cual tú lo quieres hacer. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Algo que me llamó mucho la atención es el primer versículo, el versículo 15. Dice, de nuevo hubo guerra entre los filisteos. O sea que en el tiempo anterior ya había habido guerra. Dice que de nuevo hubo guerra en el tiempo de los filisteos. Y descendió David con sus siervos, y mientras peleaban, David se cansó. Repita conmigo, David se cansó. Yo cuando le pedí al Señor una guía para este tiempo, que me traiga un mensaje de que David se cansó, no sé si era lo que yo estaba buscando, amén. Pero Dios hace las cosas como Él quiere. Amén, repita conmigo, Dios hace las cosas como Él quiere. Y Dios las hace perfectas. Amén, gloria a Dios. Yo cuando estaba intentando interpretar este mensaje,
el Señor traía otra palabra a mi vida a raíz de esto, que se encuentra en Salmos 27, versículo 1 al 4. Vamos a tratar de ir rapidito, no le voy a robar mucho tiempo hoy. La palabra del Señor dice en un salmo extremadamente conocido, y el título de este salmo es Confianza absoluta en Dios. Y dice así la palabra del Señor: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, estaré yo confiado. Y este versículo es algo que a mí me encanta, porque dice así: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Amén. Yo no sé si a usted le gusta, pero a mí me gusta escudriñar la palabra. Amén. Yo no creo que la Biblia sea un libro de historia, como para pasarla rápida y aprenderlo de memoria. Yo creo que en cada versículo el Señor tiene un mensaje personal para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy vamos a buscar ese mensaje personal. Dice el Salmo 27, versículo 1: el Señor es mi luz. Y yo le pregunto a usted, ¿para qué a nosotros nos sirve la luz? El motivo principal de la luz: para ver. El salmista declara que Dios es el medio por el cual Él puede ver. Cuando nosotros no tenemos luz, ¿cuántos se han levantado de madrugada en la noche sin querer prender la luz? ¿Y cómo terminamos? ¿Cómo termina el dedito chico del pie? Amén. Aleluya, amén. Ahí nos acordamos de Dios y bendecimos y decimos: ¿por qué no prendí la luz? ¿Por qué no di ese pasito más? Amén. El versículo 2 dice: el Señor es mi salvación. En todo tiempo y aún fuera de tiempo, el salmista sabía que la única salida era Dios. Mire por qué me llama la atención, porque este salmo no lo estaba escribiendo una persona común y corriente, lo estaba escribiendo un rey. O sea que el rey tenía a disposición en su mano para hacer lo que quisiera. Él tenía la guardia real, él podía hacer lo que quisiera. Pero sin embargo, él reconocía que aún siendo lo que él era y teniendo lo que él tenía, la única salida en su vida era Dios. Repita conmigo: la única salida es Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y mire lo que viene después, y él se pregunta a sí mismo: ¿a quién temeré? ¿De quién he de temorizarme? El salmista se plantea lo siguiente: si yo veo por Dios, si sé que Dios es la respuesta y la salida, ¿acaso alguien puede hacerme daño? Y mire lo que dice después en el versículo 2. El salmista recuerda en forma de decir: pará. Si ya antes hubo una situación en mi vida en la cual Dios me sacó, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Amén. Por más que ahora parezca venir algo peor, dice el salmista, tampoco voy a tener miedo. O sea, si esto ya lo pasé y no me sucedió nada, si Dios me mostró el camino, si Dios me dio la salida, esta vez va a ser lo mismo. Entonces, ¿por qué he de temorizarme? Algo que me gustó de esta historia es que, según los teólogos, David escribió este salmo en medio de la persecución. Diga conmigo: en medio de la persecución. ¿Cuántos se sientan en medio de la persecución? Aleluya, gloria a Dios. Dice que David escribió ese salmo en medio de la persecución, en el tiempo que él corría peligro de muerte. Tuvo un momento para recordar lo que Dios ya había hecho y para declarar lo que Dios ya iba a hacer a partir de ese momento. Amén. El versículo 4 yo creo que es algo extraordinario,
Porque dice la palabra, una cosa he pedido y esa buscaré. El salmista, en medio de su proceso y de su adversidad, solo le importaba una cosa. Y esa cosa era habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. Mire el contexto. Yo le invito a que usted se pueda poner en ese contexto histórico. El salmista estaba estaba siendo perseguido. El salmista iba de acá a ciudad y le decían, che, te quieren matar. El salmista iba de pronto para Guaymallén y le decían, che, te quieren matar. Y él, sin embargo, en ese momento decía, hoy, cuando esté en la casa del Señor, loco, pero te están matando, te están buscando, tu cabeza tiene un número. Y él le decía, no, cuando esté en la casa del Señor voy a poder ver toda la gloria de Él. Dice que cuando él corría peligro de muerte, la única preocupación que tenía era poder estar en la casa del Señor para meditar en su presencia. Amén. ¿A cuántos les gusta meditar en la presencia del Señor? ¿A cuántos les gusta poder contemplar la hermosura del Señor? Yo me pongo en ese lugar. Y uno puede ser muy espiritual. Y a nosotros nos encanta estar en la presencia de Dios. Pero en momentos de crisis y de adversidad, ¿cuántos contemplamos la hermosura del Señor? Cuando llega esa mala noticia, nosotros miramos al cielo y decimos, ay, qué bella que son las nubes. ¿A cuántos les gusta mirar el cielo? ¿Amén? ¿Cuántos contemplan el cielo? Nosotros, gracias a Dios, en la casa que vivimos, tenemos una terraza, amén. Y hemos hecho de esa terraza un lugarcito muy recurrido para nosotros. Si podemos subir de noche quizás a cenar o en la tarde a tomar mates. Y algo que me gusta hacer es justamente mirar el cielo, amén. Porque durante mucho tiempo me di cuenta que vivimos tan enfocados en lo que tenemos enfrente que no disfrutamos la creación del Señor, amén. Hay muchas veces que suelo salir del trabajo y uno sale cargado de muchas cosas que pasan en el día. Y subo a la terraza con el mate y la Biblia y me pongo a leer tan solo un ratito de la palabra y a mirar el cielo. Y hay veces que ni siquiera me hace falta hablar, solamente me hace falta escuchar lo que Dios quiere decirme a través de lo que yo estoy viendo. Mira que vivo en el centro, amén. Y en el centro no hay paz en ningún momento del día. Pero sin embargo, en ese momento que yo puedo apreciar la hermosura del Señor, puedo sentir la paz del Señor inundando mi vida. Dice el salmista, una cosa he pedido y esa buscaré. Voy a vivir en su presencia, porque no solo quiero ver de vez en cuando su gloria, sino que el salmista dice, quiero vivir en su presencia y eso voy a hacer. ¿Cuántos saben que es diferente visitar la presencia del Señor que habitar en la presencia del Señor? Muchas veces nos confundimos y creemos que el vivir en la presencia de Dios es estar acá. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 día a la semana, 2 días a la semana, 4 días a la semana. Pero sin embargo lo que el salmista estaba hablando era algo más profundo todavía. El salmista dice, yo solamente quiero habitar en la presencia de Dios. Porque el salmista no era una persona que quería andar de visita, él quería vivir en su presencia. Cuando el Señor es tu luz, cuando tú ves por medio de Él, no importa quién viene atrás, porque estás enfocado en lo que tienes enfrente. Yo me imagino a David escribiendo y la gente diciéndole, che, te van a matar. Y él decía, cuando veas su gloria. Che, no estás llegando a fin de mes, pero cuando llegue a la casa del Señor. Che, tu matrimonio está hecho pedazos. Pero cuando el Señor se glorifique y mi familia esté sirviendo. Ante los ojos naturales del salmista no había nada bueno. Pero justamente el salmista se caracterizaba por ser una persona con un corazón conforme al de Dios. Eso quiere decir que el salmista no vivía conforme a los ojos naturales, sino que empezó a vivir en un determinado tiempo con sus ojos espirituales. Ojo que el salmista cometió un montón de errores, muchísimos.
errores que quizás peores de los que nosotros hemos cometido. Pero sin embargo su palabra dice que él era una persona conforme al corazón de Dios. Cuando el Señor es nuestra guía y es por el medio por el cual vemos, no es que nosotros somos ajenos a los problemas, sino que tenés algo tan grande enfrente que todo lo demás parece chiquitito. Yo me recuerdo cuando los discípulos están en la barca y se desata la tempestad. Dice que al principio los discípulos empiezan a sentir esa tempestad. Yo me imagino, cuando una persona tiene miedo, ¿qué es lo primero que le pasa cuando a usted le da miedo? Nos paralizamos. Frente a una situación que nos deja en shock, nos paralizamos. Nuestra mente nos está mandando un montón de información, pero nuestro cuerpo no reacciona. Dice que cuando los discípulos estaban en esa barca y empiezan a ver la tempestad, lógicamente ellos deben haberse paralizado porque tuvieron miedo. Pero sin embargo, por un momento, cuando ven venir a Jesús, cuando Pedro ve venir a Jesús, esa parálisis se perdió. Porque la Biblia relata que él estaba enfocado en quien tenía enfrente. Aunque en su alrededor estaba pasando algo realmente trágico y peligroso, dice que él solamente estaba enfocado en lo que tenía enfrente. Y así pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos esos momentos de búsqueda y de intimidad, nuestra vida puede estar por el suelo, pero sin embargo siempre vamos a ver las cosas bien. Porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice, para los que son hijos de Dios, conforme a su llamado, todas las cosas les servirán para bien. Algo que tocaba mi corazón, como ayer le decía recién, ayer nos tocó poder compartir con unos siervos del Señor y yo escuchaba a un siervo del Señor predicar. Y él predicaba para la juventud principalmente, pero yo creo que es un mensaje para todas las personas. Y él predicaba sobre los afanes de este tiempo. Hoy vivimos el tiempo del ya y el de la hora. Y esta palabra que él compartía realmente ministraba mi vida, porque primeramente este mensaje que yo le comparto es algo que el Señor está tratando conmigo. Amén. Yo soy una persona, ya me conocen, yo soy muy ansioso y muy perfeccionista. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como uno espera, como están planeadas? Empieza a entrar una desesperación. Ya lo que me ha tocado ver en este tiempo, este mensaje es algo que el Señor viene hablando hace unos 4 o 5 meses a mi vida. Me ha tocado ver que vivimos un tiempo de apariencias. Algo que impacta mi vida es que a mí hace un poco tiempo me ha empezado en el trabajo, me tocó empezar a trabajar con el tema de redes sociales, de internet. Y sinceramente yo no le voy a mentir, yo soy enemigo de las redes sociales. Amén. Aquellos que me mandan mensajes saben que le puedo contestar en el momento o en una semana. Amén. Porque realmente considero que la tecnología que en un momento fue pensada para ayudarnos, hoy por hoy es lo que nos está destruyendo como sociedad. Amén. Como sociedad. No estoy diciendo que tiene que dejar de usar el teléfono, no. Solamente hablo de la sociedad. Amén. Algo que me ha tocado ver es y escuchar. Nosotros estamos con Maylén liderando a los jóvenes y viendo en sus personalidades que hoy por hoy vivimos una sociedad aparente. Amén. Me ha tocado ver personas maravillosas, bellas, increíbles, que no se pueden mirar al espejo porque no encajan en esos estándares sociales. Me ha tocado ver personas realmente triunfadoras, que en su momento las conocí por el suelo. Y hoy por hoy Dios las ha catapultado. Y uno que lo vive no lo tiene presente, pero el que lo ve de afuera sí lo puede apreciar. Y sin embargo esas personas hoy por hoy se siguen quejando porque no entienden lo que Dios está haciendo en su vida. Y no es porque no lo vean,
sino que es porque lo que ven es más de lo que Dios les da. Yo trabajo en ventas y algo que a mí me han enseñado es justamente a vender. Y cuando uno vende, uno promociona algo y la venta tiene que ver mucho con la psicología. Y la venta tiene que ver mucho con el convencimiento. Y hoy que lo veo desde esa perspectiva, puedo ver qué tan engañados muchas veces estamos. A mí me toca ver cómo son las estrategias de marketing que se usan. Y muchas veces me recordé cuando yo creí que estaba comprando en una buena oferta y no me di cuenta que me habían subido el precio la semana anterior y me lo estaban ofreciendo como oferta ahora. Algo tan simple que en su momento nos hizo creer que era bueno, pero que no nos damos cuenta que es un estándar social. Queremos lo que vemos. El tema es que muchas veces lo que vemos no es lo que necesitamos. Y como yo decía, el pastor ayer hablaba de depresión y de ansiedad. ¿Cuántos en este tiempo, en este ya último mes del año, nos sentimos cansados? El salmista se cansó. Y el salmista no se cansó por no tener el auto que quería o el cuerpo que quería. El salmista se cansó porque quizá lo que a él le habían prometido como rey no era lo que estaba viviendo. Pero sin embargo había una promesa. La promesa estaba. La promesa está, iglesia. Pero lo que pasa en el proceso también es parte de la promesa. Cuando usted compra un artefacto nuevo, viene un manual de instrucciones. La mayoría de los artefactos viene desarmado. Usted tiene su producto, pero usted tiene que armar su producto. A los ansiosos es lo peor que nos puede pasar, porque lo queremos ya. Pero sin embargo hay que pasar un procedimiento para conseguir eso que queremos. Y en este tiempo es lo mismo. Yo he podido ver personas destruidas por la plata. Algo tan simple que en un momento lo tenemos y en el otro momento lo perdemos. Y hablo por mí. Amén. Yo soy una persona que detesto las deudas. Las detesto. Yo cuando he comprado algo en cuotas, no he comprado algo en cuotas, he comprado una deuda. Así lo pienso. Y mi mujer sabe que yo del 1 al 10, hasta que yo no regularizo todo, me turbo. Porque no me gusta deber nada a nadie. Y muchas veces en esa turbación he llegado a hacer cosas que no debía por no esperar lo que Dios tenía que hacer. Matrimonios se rompen porque quizá mi matrimonio no es el matrimonio que yo estoy viendo de mi amigo en Instagram. Personas se tiran al suelo porque quizá mi cuerpo no es conforme al cuerpo de la otra persona. Algo tan perfecto que Dios creó con sus manos, nosotros lo llamamos imperfecto y queremos hacer modificaciones. Algo que el Señor trataba en este tiempo en mi vida es sobre los afanes de este tiempo. Yo me ponía a pensar cómo eran los tiempos antiguos. Y yo estoy seguro que desde que el enemigo cayó a la tierra, estos pensamientos empezaron a circular en las personas. Porque Él mismo lo tuvo. Porque Él fue creado con una perfección, con una divinura hermosa. Pero sin embargo llegó un pensamiento a su cabeza donde quiso más de lo que le habían dado y lo terminó llevando a la ruina. ¿Está conmigo, iglesia? Gloria a Dios. Repita conmigo: afanes de este tiempo. Yo le invito a que podamos buscar ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 3 al 5. Ya vamos a ir finalizando.
Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces les dijo: óiganme, levitas, santifíquese ahora y santifiquen la casa del Señor, Dios de sus padres, y saquen lo inmundo del lugar santo. Esta palabra está hablando del reinado de Ezequías. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es este versículo número 5. Entonces les dijo: óiganme ahora, levitas, santifíquese ahora y santifiquen la casa del Señor, Dios de sus padres, y saquen lo inmundo del lugar santo. ¿Cuántos saben dónde estaba el lugar santo? ¿Qué es lo que era el lugar santo? ¿Dónde se encontraba el lugar santo? En la casa de Dios, en el templo. ¿Y el templo de Dios es aquel que fue o hoy por hoy existe un templo de Dios? ¿Quién es el templo de Dios? ¿Es la iglesia? ¿Son estas paredes? Dice: Dios de sus padres, y saquen lo inmundo del lugar santo. Algo que a mí me llamó mucho la atención de este versículo es que dice levitas. Yo buscando lo que significaba la palabra levitas, significa adoradores. Personas que vivían al servicio del tabernáculo y del templo de Israel. Los levitas no tenían otra tarea que ministrar la presencia de Dios en la casa del Señor. Los levitas no trabajaban afuera, los levitas no tenían heredad, los levitas no tenían nada más natural, sino solamente espiritual, y era la casa del Señor. Después me voy a buscar el significado de la palabra adoración. Dice que la adoración es un estilo de vida en el cual todo lo que hacemos es para adorar a Dios. O sea que venimos y adoramos cuando le alabamos, pero también le adoramos cuando estamos en nuestra casa. O sea que también le adoramos cuando estamos en el trabajo. O sea que también le adoramos o no le adoramos cuando estamos por emprender una pelea. Cuando estamos por decir una palabra que no es conforme a la de un hijo de Dios. Cuando hay un pensamiento en nuestra cabeza que no va conforme a la voluntad de Dios, es cuando nosotros decidimos adorar o no adorar al Señor. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico era limitado. Pero dice la palabra del Señor que con la llegada de Jesús a la tierra, todos hemos sido llamados al servicio del templo espiritual, ya sea en la iglesia y también fuera de la iglesia. Amén. Dice la palabra: por cuanto ahora sois reyes y sacerdotes. El ser levita también es un sacerdocio que la iglesia tiene que tomar. Santificar significa consagrar o apartar algo para el uso divino, haciéndolo un lugar sagrado para el culto. Sagrado es algo que es digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con algo divino. El ser levitas es un sacerdocio que recae sobre los cristianos. Y algo que me hacía ruido, y ahora sí ya termino, no le robo más tiempo, es que estamos tan preocupados con los afanes de este tiempo que ni siquiera sabemos cuál es el verdadero motivo para el cual hemos sido creados. Una pregunta que yo me hago muy a menudo, o que quizás ya me dejé de hacer, pero durante mucho tiempo la tuve, fue ¿qué haría yo si me tocara perder a mi esposa? Mire cuál es mi pensamiento. ¿Seguiría sirviendo? ¿Seguiría buscando? Porque perder a mi papá y a mi mamá en algún momento va a suceder. Perder quizás a un hermano en algún momento va a suceder. Pero con la persona que yo tengo proyectada mi vida, con la que me levanta cuando me caigo,
¿seguiría yo adorándole? ¿Seguiría yo adorando si de golpe hace 2 meses me dieron un ascenso y mañana llego y me dicen estás despedido? ¿Seguiría yo adorando si el día de mañana cuando tenga un hijo me toca enfrentar adicciones con mi hijo? ¿O simplemente me toca enfrentar que mi hijo tiene ideas diferentes? No estoy exento de que me pase. Yo oro a Dios para que no pase. Pero la pregunta era, ¿seguiría yo adorándole? ¿Seguiría yo buscándole? En medio de esa búsqueda, el Señor empezó a llevarme en profundidad. Y no me llevó al final de la Biblia ni ninguno de los evangelios. Me llevó al principio. Que el principio se encuentra en el final. Me llevó al libro de Apocalipsis, cuando dice que en el trono de la gracia estaban las personas abajo adorándole y cantándole. Y una pregunta que como ansioso me hacía cotidianamente era, ¿para qué estoy acá? Realmente, ¿para qué yo nací? Mire, iglesia, yo estoy consciente que hay personas muchísimo más capacitadas que yo. Muchísimo más capacitadas que yo. Y muchas veces le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué yo? No con un deseo de sentirme grande, sino al contrario, con un pesar en mi corazón. Muchas veces me pregunté, Señor, ¿por qué yo después de fallarle? Después de pecar. Y volvían esas preguntas a mi cabeza. Señor, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Yo es algo que ya lo he comentado, pero esa pregunta era algo fuerte en mi vida. ¿Estoy aquí para trabajar? ¿Para tener hijos? ¿Para el día de mañana morirme? Señor, ¿cómo funciona mi vida? Me levanto, oro, me voy al trabajo, trabajo, después del trabajo, a la iglesia, de la iglesia a mi casa. ¿Es ese el verdadero sentido de mi vida? Ya lo que me tocó ver, hermano, es que el verdadero sentido de mi vida y de tu vida es simplemente adorarle. Cuando yo le preguntaba al Señor, si pierdo a mi esposa, ¿te seguiré buscando? El Señor me respondió, yo te creé para que me busques. A tu esposa te la di yo para que te acompañe, pero yo te creé para que me sirvas. Muchas veces estamos encerrados en los afanes de este momento. Señor, estoy cansado de vivir una situación en mi casa donde me toca ver a mi papá y a mi mamá pelear. Señor, estoy cansado de vivir una situación en el trabajo donde siento que no me valoran. Y ahí viene esa respuesta de parte de Dios. Yo te creé para que me adores. La palabra del Señor dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. La palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Pero muchas veces por los afanes de este tiempo queremos ser dioses. Tomamos la palabra de Dios, pero la queremos aplicar a nuestra manera. Y la palabra de Dios es la misma, la de ayer, la de hoy y la de mañana. Y si la palabra de Dios en el tiempo antiguo se cumplía por la obediencia, eso significa que en el tiempo presente se va a cumplir por la obediencia. Nada ha cambiado para Dios. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra permanecerá. Yo le pregunto, yo le invito a que usted se haga esa pregunta en este momento. Si usted en este momento pierde eso que tanto quiere, ¿seguiría sirviendo a Dios? ¿Seguiríamos buscándolo de la misma forma? Si llevamos años pidiéndole algo a Dios que Dios todavía no responde, ¿vamos a seguir sirviéndolo por más años? Ahora la pregunta es, eso que tanto quieres, ¿quién te lo dio? Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto de perderlo?
Si lo que Dios nos dio es bueno, ¿acaso no nos puede dar algo mejor? Si su palabra dice que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Muchas veces no recibimos lo nuevo de Dios porque estamos llenos de lo viejo. Pero oído a esto, que lo nuevo de Dios y lo viejo que tenemos no siempre son cosas malas. Yo llegué a la iglesia hace 6 años, voy para 7 años, para la gloria de Dios. Y yo en su momento recibí la salvación y la sanidad de mi corazón. Y desde que yo llegué en 7 años he recibido un montón de palabras. Y algo que aprendí es que la unción de ayer no es la misma que la de hoy. Muchas veces nos quedamos con lo que Dios nos dijo en su momento y nos quedamos ahí. Y empezamos a servir y nos quedamos quietos. Y nos dijeron que íbamos a predicar en nuestra casa, pero nunca nos animamos a predicar fuera de la casa. Porque limitamos a lo que Dios quiere hacer, porque estamos aferrados a lo que tenemos. Algo que Dios me dijo en medio de este proceso. Amén. Y si me van acompañando ahí los músicos. Jamás vamos a poder vivir en la plenitud de Dios si estamos aferrados a lo que con nuestras manos podemos palpar. Nada, absolutamente nada en la tierra es nuestro. Ni siquiera nuestra vida. Porque nadie sabe qué puede pasarme cuando salga. Solo Dios lo sabe. ¿Por qué estamos tan afanados en querer dominarlo todo? Si la palabra del Señor dice que es don de Dios para los hombres que vivan contentos, gozosos y alegres. Imagínense a Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros para darnos vida. ¿Cómo se siente cuando nosotros no disfrutamos nuestra vida porque estamos tristes por algo que no tenemos? Iglesia, hay algo que los más caros de este mundo, lo más caro de la vida, son 2 cosas. Primero, la salvación. No hay quien pueda pagarla, pero por gracia la hemos recibido. Lo segundo más caro que tenemos y más importante es el tiempo. Muchas veces, por no soltar lo que vivimos en tiempo pasado o por aferrarnos a lo que queremos vivir en el futuro, desperdiciamos el presente. Amén. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que hoy Dios nos ha dado? Quizá hoy no tengo lo que quiero. Ahora, lo que yo quiero es lo que Dios quiere darme. ¿En qué parte de la Biblia dice que todos tenemos derechos a tener unas zapatillas Nike? Una Amarok V6, una casa con pileta. Yo quiero que usted me diga cuál de los discípulos de Jesús terminó siendo millonario. Usted sabe que hubo uno que tenía mucho y los dio todo. Hubo uno que vendió su patria y sin embargo, aún vendiendo su patria, Mateo dejó de hacer lo que tenía que hacer para volver. Y ahí es donde uno ve los contrastes de la vida. Tiene a uno que tenía todo y vendió todo solamente por seguirlo. Y después tiene a la parábola del joven rico, que él quería servir a Dios, pero le dijeron, deja todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Se quedó triste. Es imposible vivir en la plenitud de Dios si queremos vivir en la plenitud de esta tierra. Yo soy flaquito, peso 63 kilos, 65 mojado. A mí me encanta la gente que viste de traje. Me fascina. Crecí viendo a mi papá de traje. Pero hay muchos trajes que no me quedan bien. Y hay mucha ropa que no me queda bien. Y sin embargo, en un tiempo quizá me afectó.
Pero mi mujer sabe que yo hoy por hoy me miro al espejo y me digo, sos hermoso. Yo me amo. Yo voy a la peluquería y ella sabe que yo llego a la peluquería a ver cómo me quedó fachero. No puedo ser como ninguno de los chicos. No puedo tener un cuerpo fit porque no voy al gimnasio. No me gusta ir al gimnasio. No voy a pretender algo que no puedo tener porque no lo estoy haciendo. Sin embargo, entiendo que Dios me creó perfecto. Y le juro que, hay algo que me revienta. Una frase muy conocida en las mujeres. Ay, estoy regorda. Ay, nada me queda bien. Yo me imagino a Dios sentado así diciendo, sí. No, yo me imagino a Dios diciendo, te creé con mis manos, a imagen y semejanza. Y vos me estás diciendo que estás gorda. Y el problema no es si estás gordito o no estás gordito, porque eso se soluciona. Dejamos de comer, empezamos a comer mejor. El problema es que en ese tiempo, en vez de estar disfrutando el gozo del Señor, estamos tristes porque no tenemos lo que queremos. Yo les hablé de las redes sociales. ¿Alguien sabe lo que significa red social realmente? Si yo le pregunto a usted, a cualquiera, que me diga qué es una red social ahora, ¿qué se le viene a la cabeza? Eso es una red de comunicación. Una red social es esto que nosotros tenemos hoy acá. ¿Saben cómo eran las redes sociales en los tiempos de antes? Cuando esos amigos se juntaban en un café a tomar los sábados en la mañana y a hablar. Yo me gozo porque a la vuelta de mi casa hay un café muy viejo, de muchos años, es italiano. Y todos los sábados paso en la mañana y están los mismos señores, son como 20. Gente grande, los mismos señores sentados tomando todo su cafecito. Lo que se creó para brindarnos más comunicación, hoy por hoy es lo que nos brinda más rechazo hacia nosotros mismos. Y vuelvo y repito, no estoy en contra de que se usen, sino de que no se usen adecuadamente. Yo tengo mi casa, tengo mi familia. No puedo pretender que mi familia sea como la familia de Tere. No puedo pretender que mi familia sea como la familia de Juancho, porque yo tengo mi casa y tengo mi familia. Puedo imitar el diseño de su familia. Puedo tomar lo bueno de su familia, pero nunca va a ser igual porque no es su familia, sino que es mi familia. Si nosotros nos enfocamos en lo que realmente tenemos que enfocarnos, vamos a poder prestar atención a lo que Dios quiere hacer para nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, levitas, adoradores, saquen lo inmundo del lugar santo. Yo me acuerdo, el día jueves lo hablábamos en el estudio bíblico. Cuando yo llegué a este lugar, estaba la reunión de intercesión los días lunes a las 8. Y habían dos personas que yo veía y que en su momento tomé como mentores para imitar. Una persona era Silvina y otra persona era Juanjo. Y yo los tomé como mentores no por cómo eran, y no es para ensalzar la carne, sino porque algo me llamaba la atención de ellos, y es que los dos venían solos. Sin embargo, creo que en todo el tiempo de intercesión no los vi faltar ni una sola vez. Puede que el primer año que yo estuve los vi venir solos. Y de a poquito, su oración era interceder por su familia. Y yo venía deseando una familia. Y en su momento venía quizá a la reunión de los domingos y veía que estaban las familias completas. Y en vez de gozarme la presencia de Dios por estar yo acá, estaba triste porque mi familia no me acompañaba. Con el tiempo empecé a ver que la perseverancia trajo a su familia. Y con el tiempo Dios me trajo mi familia. Se trata de un cambio de enfoque.
lo que yo quiero, es lo que Dios tiene para mí en este tiempo. ¿Cuál es la forma de saberlo? Es hablándolo con Él, es comunicándonos. Dios quiere que le preguntemos. Si no le preguntamos, vamos a vivir en incertidumbre. Yo ya llevo 7 años, como le decía, 2 años de casado, felizmente casado. Y en su momento eran cosas que me pesaban. Pero hoy por hoy, desde una perspectiva diferente, puedo apreciar lo que Dios me ha dado. Y a mí me gusta mucho pararme en las noches particularmente y recordar todo lo que ha pasado en el día. Y también recordar dónde estaba yo antes y dónde Dios me ha puesto ahora. Y lo único que me sale es decir gracias, Señor. Porque no fue a mi manera. Porque a mi manera yo iba a ser abogado, yo iba a tener mucha plata, yo iba a hacer esto, yo iba a hacer lo otro. Pero en todo ese pensamiento nunca estaba la felicidad. Sin embargo, ahora no soy abogado, me alcanza para vivir, tengo una mujer hermosa, tenemos una casa humilde, pero el amor de Dios sobrepasa mi vida todos los días. Y ese es el verdadero gozo del Señor. Aleluya. Yo le invito a que se ponga de pie. Y ahora sí, vamos a darle una adoración al Padre. Pero yo quiero que usted le adore con el corazón. Cierre sus ojos. Si no tiene que hablar, no hable. Pero conecte su corazón al corazón del Padre. Todo eso que te estorbaba hasta este momento, tienes la decisión de dejarlo hoy acá. Mientras vamos entrando ahí en la adoración, yo te invito a que traigas a recuerdo todo lo que te ha pasado esta semana, todos los momentos que te replanteaste seguir sirviendo, todos los momentos que te replanteaste dónde estaba Dios. Hoy tenés la decisión de dejar todas esas cosas de lado y enfocarte en lo que Dios quiere decirte. Aleluya, sí, Señor. Oh, santo, santo, santo tú eres.